regresando otra vez a través de Zoom. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite reunirnos en esta hora en el nombre del Señor. Tengo muy bonitos recuerdos de ustedes, una iglesia muy hermosa. Gracias, hermanos, por seguir apoyando a misioneros, hermano William, su familia, en todas las labores que hacen. Son una iglesia muy emprendedora, altruista, y sé que Dios les va a recompensar por cada aporte que hacen para la obra del Señor y ese respaldo que dan al misionero y su familia. Bueno, vamos a la palabra entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se puede predicar una vez? Bueno, Jesús dejó un... Bueno, es que tengo un compromiso también terminando aquí. Mano William sabe cómo está la situación ahorita. Estamos en un lugar y otro, pero bueno, gracias a Dios por todo. Vamos a leer el Salmo número 40, versículo 17. Salmo número 40, versículo 17. Saludamos de una manera muy especial a todos los amigos que están conectados en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo número 40. Es un salmo muy bonito, ¿verdad? Cuando lo leí, el Señor tocó mi corazón y creo que es la palabra que necesitamos en esta noche. Salmo 40, versículo 17, que dice de la siguiente manera. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche de una manera especial. Yo quiero repetir este versículo. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y así he titulado este mensaje, el Señor pensará en mí. Dígale que está a su lado, dígale, el Señor pensará en mí. Sí, importante. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo en esta hora. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Cierre sus ojos, invoque el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Señor, aquí estamos en este momento. Gracias, Señor. Damos la gloria, la honra, la alabanza, Gracias, el reconocimiento, gracias. Señor, porque tú eres bueno. Yo sé que hay una Gracias, palabra apropiada, Señor, para todos en esta hora. Padre bendito. Usted tiene esa porción especial que has preparado, Señor, para tu iglesia, para los amigos que están conectados también, Señor Jesucristo. Glorifícate, Señor, tú lo puedes hacer en esta hora. Penetra nuestros corazones, taladra nuestras conciencias de una manera especial, Señor Jesús, porque tú tienes la palabra en este momento, Señor, y sé que vas a usar mi vida a favor de todos los que están aquí conectados en esta transmisión, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor pensará en mí. Mire, algo quizás tan sencillo como un pensamiento, pero qué importantes nos sentimos cuando alguien nos dice, oiga, lo estuve pensando, porque es decir, estoy ocupando el pensamiento de alguien, o alguien se preocupa por mí. Y si eso sentimos cuando otro ser humano lo menciona, cuando su familiar lo menciona, o el pastor dice, oiga, lo estuve pensando, dice, ¿qué pasará? O qué importante soy para el pastor, para la familia pastoral, o cuando su familiar, su pariente. Eso es bonito, en lo personal yo me siento contento cuando alguien me llama y dice, pastor, lo estuve pensando, mire que Dios, y todo eso, porque son pensamientos importantes. ¿Cuánto más aquí dice la palabra del Señor? Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mire, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y quiero conjugar este versículo con un salmo que yo sé que todos... Salmo número 8, versículo 4. Salmo 8, 4. Que mire cómo dice la palabra del Señor en esta hora. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Oiga cómo dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Es decir, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él?
Y está precisamente este salmo hermoso de David, está mencionando precisamente que el ser humano es importante para Dios. La raza humana es importante para Dios. Usted, querido amigo que me escucha, usted es muy importante para Dios. Hermano que está aquí esta noche, no importa si es joven, si es niño, si es anciano, no importa quién sea ni de qué estrato social, quiero decirle que usted es muy importante para Dios, porque Él ocupa sus pensamientos en nosotros. Él ocupa su tiempo en mirar cómo bendecirnos, cómo acariciarnos, cómo podemos tener intimidad con Dios. Y está diciendo que Dios ocupa su memoria en nosotros. Y qué bendición. Se detiene a pensar en nosotros. Dios es maravilloso. Y encontré otro versículo por aquí en Job capítulo 17, ahí antes de Salmos. Job capítulo 7, perdón, versículo 17. ¿Qué dice? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Dice Job. Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. Mire qué versículo tan bonito. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Mire, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Es una expresión hermosa de Job. Y está en una situación difícil. Usted sabe por lo que estaba pasando Job. Una prueba tremenda. No sé qué momento está pasando usted como hermano, como creyente, usted amigo que está escuchando este mensaje esta noche. Pero quiero decirle que el Señor quiere visitarlo, quiere meterse en su corazón, quiere engrandecerlo. Pero ¿cómo quiere engrandecernos el Señor? Quiere engrandecernos con su poder. Y dice aquí, todas las mañanas nos visita y también todas las noches nos enseña nuestra conciencia. ¿Y sabe qué dice Job? Que Dios pone su corazón en nosotros. Y poner su corazón en nosotros es poner sus sentimientos, es poner sus propósitos, es poner su poder en nosotros, es poner sus riquezas a disposición de nosotros, su sanidad divina a disposición de nosotros, su provisión a disposición nuestra. Aquí específicamente en la iglesia que administro en Santa Marta, es una bahía hermosísima, con una iglesia preciosa también, así como ustedes. Hemos escuchado testimonios de varios hermanos y han dicho, hermano, Dios me provisionó en este momento difícil. Dios usó a alguien inconverso para darme esa provisión que necesitaba. Una ancianita la llamé una noche y me dijo, hermano, tengo dificultades económicas. Y yo le dije, hermana, confiemos en el Señor, porque Él pone sus sentimientos en nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Y le dije, hermana, vamos a diligenciar alguna ayuda, ¿cómo podríamos? Es difícil ahora, pero estamos buscando la forma. Y sabe que al otro día la llamé preocupado, porque esa noche estuve pensando en esa anciana, Señor, y orando por ella. Es la labor de nosotros los pastores, del misionero, orar por los hermanos, Señor, provéeles. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Y me dio alegría cuando me dijo, hermano, iba con un poquito de dinero, 10,000 pesos, a mirar qué compraba, hermano. Y entrando allí al supermercado, me encontré con una bolsita y cuando la abrí tenía 450,000 pesos. ¡Qué gran bendición! Es que Dios pone sus sentimientos en nosotros. Mire, el Señor se preocupa aún de los más mínimos detalles. Seguro. Yo le quiero contar esto en esta noche, hermano y amigo, porque así dice la palabra. Él pone sus sentimientos en nosotros. Y uno dirá, ¿será que el Señor se preocupa de esos pequeños detalles? Mire, mi esposa estos días no hemos salido, nos estamos cuidando bastante, hemos seguido la cuarentena con todo su rigor. Y no tenía, aquí le llamamos chanclas para ducharse, no sé allá en Aruba cómo le llaman, pero unas chanclas o unas sandalias, y las necesitaba. Y resulta que al otro día, precisamente antier, llegó un detalle de una hermana, y cuando llegó las chanclas que necesitaba y del color que las quería, en el material que las quería, porque mira, hermano, el Señor no solamente hace eso con los pastores, con los misioneros y con sus esposas, el Señor hace eso también con usted, porque Dios ha puesto los sentimientos en usted, en su corazón.
Él se preocupa aún de esos pequeños detalles que usted dice, es insignificante, el Señor sí pensará en mí de esa manera. Déjeme decirle que el Señor se encarga de todo eso. Su corazón está puesto en nosotros. Quizás para algún otro dirá, no, son pequeños detalles. Yo no creo que Dios se ocupe de esas pequeñas cosas. Dios se ocupa aún de eso pequeñito que tú necesitas, de lo que estás anhelando en este momento. El Señor se está preocupando de una manera especial. Amigo querido, Dios se preocupa por tu vida. Dios en este momento está inquietado por tu salvación. Dios se ocupa de esa necesidad que tú tienes, de ese problema tan grande que tienes que no has podido resolver, de ese momento difícil que estás pasando. Déjame decirte que aunque muchos te han dado la espalda en este momento de escasez, de dificultad, pero yo te lo quiero decir, Dios piensa en ti y lo hace con todo su ser, con toda su preocupación, y está dispuesto para darte lo que necesitas. Y si dije ahorita que Dios se ocupa de los pequeños detalles nuestros, ¿cuánto más de tu salvación? Cristo murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna y salvación, y está atento y dispuesto a arroparte con su gracia en esta noche y con su benevolencia. Mire, el endemoniado gadareno en San Marcos 5, dice la palabra del Señor que estaba en una condición paupérrima, terrible. Dice que estaba endemoniado, tenía una legión de demonios. Una legión, según el lenguaje romano, podríamos decir que sería de 2,000 demonios, o de 4,000, o el mayor sería de 6,000. Porque lo hablo en el lenguaje romano, aunque se expresa allí. Y la legión de soldados podrían ser 2,000, 4,000 o 6,000. Así que esa era la cantidad de demonios que tenía este hombre que vivía en Gadara. Para ese hombre no había esperanza. Para ese hombre no había solución. Y sabes una cosa, todos se olvidaron de él. Su familia, sus amigos, sus vecinos, era una carga para la sociedad, era un problema social, porque dice la Biblia que sus parientes eran los muertos del sepulcro, estaba encadenado, se hacía daño continuamente, y mire, todos se olvidaron de él, menos uno, Jesucristo el Señor, en su infinita gracia y misericordia, se acordó de él, porque él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra del Señor. Yo le pregunto, ¿quién se podría interesar en un endemoniado de esos? Sería quizás el problema de la sociedad y lo que todos esperarían. Esperemos que muera, que perezca. Yo creo que la familia diría, nos quitaremos un peso de encima. Yo creo que el alcalde del pueblo diría, nos quitaríamos un peso de encima. Si llega a perecer, si llega a morir, pero aunque todos se olvidaron de él, apareció Jesucristo con planes extraordinarios para su vida. Y querido amigo, esos planes no solamente los tuvo el Señor con el endemoniado gadareno, sino que los tiene contigo en esta noche, porque aunque afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. ¿Sabe qué dice la palabra allí en San Marcos 5? Que se levantó una tormenta quizás tratando de impedir que el Señor visitara Gadara y que tuviera este encuentro con el endemoniado. Pero cuando llega a Gadara, Jesús reprendió los vientos, reprendió el mar, las olas, porque tenía un propósito de salvar y de sanar a aquel endemoniado. Y él pasa por encima de lo que sea. Por encima de Dios no hay nadie, hermano, amigo. Usted podrá decir, pastor, es que mi vida está agobiada con esta cadena de pecado. Estoy esclavizado por el pecado. Pastor, son tan negros, tan oscuros mis pecados que no he podido salir de esta. Déjeme decirle que el Señor pasa por encima de lo que sea y llega en el momento oportuno para ayudarte, salvarte, libertarte y hacer de ti una nueva creación. Así que esa tormenta no detuvo al Señor y se presentó allí en Gadara porque tenía ese propósito de salvar a alguien. Seguramente alguno te invitó a este servicio virtual. Seguramente alguien te dijo,
te invito al culto por Zoom, no te pierdas esta bendición, porque ese alguien te ama y quiere lo mejor para ti. Y no es casualidad que estés aquí esta noche. Dios tiene un plan y un propósito especial contigo, porque quizás no le importes a otros en la sociedad, no seas interesante para alguno de tus familiares, y no sé por qué lo digo esta noche, pero quiero decirlo, no seas tan importante en la región donde vives, pero para Dios sigue siendo importante. Así estés hundido en el pecado, en la maldad, para Dios sigue siendo muy importante, y Él está aquí esta noche para salvarte y bendecirte de una manera especial. Aleluya. Oh, quizás el enemigo quiso destruir la vida de ese endemoniado, pero el Señor lo levantó en victoria. El Señor lo libertó. Jesús reprendió esos demonios, esa legión de demonios, y aquel endemoniado quedó libre en ese mismo momento. ¿Y sabe qué me llama la atención? Dice la palabra en San Marcos 5 que la gente se asustó cuando vieron al endemoniado vestido, sentado y en su juicio cabal, porque eso es lo que hace el Señor con todos. Mire, somos tan importantes para Dios que Él nos devuelve la dignidad. Lo hizo con el endemoniado. Pero ¿sabe que me llama la atención que dice que la gente sintió temor? Porque para la gente es una locura que seamos fiel a una sola mujer, que sirvamos a Dios, que oremos, que no estemos en cantinas, que no estemos por allá drogándonos, que no estamos pecando. Y dicen, oiga, esta gente no es normal, pero somos los más normales del mundo, porque es la dignidad que Dios nos ha devuelto, la posición que Dios nos ha devuelto. Y mira, yo leo aquí en la palabra esas tres características. Dice que lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Amigo, es lo que el Señor hace con el ser humano cuando le entregamos la vida y cuando le entregamos el corazón. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Dice la palabra que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Pero también nos ha vestido con su gracia, nos ha revestido de su poder, nos ha revestido de su gloria, nos ha devuelto la santidad que habíamos perdido, nos ha devuelto la dignidad que habíamos perdido. Y dice la palabra también que lo encontraron en su juicio cabal. El Señor nos ha devuelto el raciocinio. Antes atentábamos contra nuestro propio cuerpo en los vicios y deleites paganos, pero ahora nuestro cuerpo está dedicado a servir a Jesucristo, el autor de la vida. Antes estábamos esclavos del pecado, ahora somos libres en el Señor Jesús. Amigo, es lo que Dios puede hacer contigo también. Es lo que el Señor puede hacer en este mismo momento, en esta hora. De una manera especial te lo digo, porque aunque afligido y necesitado, el Señor pensará en ti. Yo te invito a que le digas a ese problema que quiere hundirte, dile, no me vas a hundir. A ese pecado que quiere hundirte, dile, no me vas a hundir. Yo no sé qué familia está pasando por algún momento de tribulación o de angustia, pero no te dejes hundir por ese problema en esta noche. Levanta tu cabeza y di, hay poder en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay una atadura tan grande que te quiere destruir. No sé si hay alguien que quizás haya pactado con el enemigo, algún amigo que diga, pastor, no tengo solución, yo hice pacto con el diablo. No, te quiero decir, sí hay solución. Porque por encima de cualquier pacto o alianza está el poder de Dios que quiebra cualquier cadena, cualquier atadura. Quizás tú dices, Señor, tengo este problema, esta enfermedad tan grande. Es hora de que le digas a tu enfermedad cuán grande es nuestro Dios. Y es hora que le digas a tu cadena de pecado cuán grande es Jesucristo. Y es hora que le digas a tu dificultad cuán grande es este Dios sobrenatural que nosotros tenemos. Qué importantes somos para Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos allá donde estás? Yo siento la presencia de Dios esta noche aquí. Yo me refiero a los amigos, tú eres importante para Dios, pero también al creyente, a la familia cristiana, tú sigues siendo importante para Dios. Hey, ¿usted qué cree que Dios lo olvidó?
Dios no se olvida de ti. Y así lo quisiera hacer, no puede hacerlo porque nos lleva esculpidos en sus manos. Oh, cuando mira sus manos, cuando mira su costado traspasado y sus pies traspasados, oh, Él se acuerda que murió por esta iglesia en la cruz del Calvario, murió por ti, amigo, murió por ti, hermano. Y como dice esa hermosa canción, yo soy tu Dios que te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti si en mis manos te llevo grabado y te llevo allí esculpido en el alma? Ese es el Señor que tenemos. Hermano, amigo, ese es el Dios que tenemos. Aunque afligido y necesitado, aunque nadie se acuerde de nosotros, hay uno que está allí para bendecirnos, para amarnos. Hay uno allí que dice, yo te llevo en mi mente, en mi pensamiento, y estoy aquí para bendecir tu vida. Yo quiero terminar este mensaje haciendo una oración en esta hora en el nombre de Jesús. No sé si hay algún amigo a quien Dios haya tocado su corazón y ahí donde está quiera postrarse ante el Señor y decirle, perdóname, Señor, te entrego mi vida. Hoy entendí que sí soy importante para ti, Señor. No sé si hay una familia allí que quiera tomarse de la mano, abrazarse con sus hijos y decirle, Señor, aquí está mi vida entera. Te presentamos nuestra familia. Te presentamos todo lo que nosotros somos. Tómese de la mano allá con su esposa, con sus hijos. Si están allí presentes, si los puede abrazar, abrácelos. Y dígale, Señor, en este momento difícil, yo sé que tú nos tienes en cuenta. Yo sé que te preocupas aún por los pequeños detalles. Yo sé, Señor, que nunca nos has olvidado y nunca nos dejarás, Señor. Levante su voz y dígale, te necesito. Señor, aquí estoy. Oh, bendito Salvador, es hora que las familias de Aruba, de la iglesia de Aruba, empiecen a ver milagros en sus hogares. Es hora que ellos empiecen a ver esos milagros que veían en el salón de reunión, en el auditorio donde se reunían, esa gloria que sentían allá en ese auditorio. Es hora de que la empiecen a sentir en los hogares. Es momento de que se levanten altares de oración en cada hogar, en cada familia. Es momento de que veamos tu gloria allá en nuestra casa, Señor. Oh, hermano, si usted quiere adorar a Dios allí, adórelo en esta noche. Si usted siente aplaudirlo, apláudalo. Si está llorando, conmovido en la presencia del Señor, sea libre para adorarlo en espíritu y en verdad, porque este medio virtual no puede ser impedimento para sentir la gloria de Dios. Este medio virtual debe ser la forma ahora para que usted sienta a Dios en el alma, y si siente hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo, hágalo en esta noche. Oh, declárese sano en el nombre de Jesús, porque aunque yo estoy lejos aquí a la distancia, allá está la presencia del Señor en su vida, y aquí yo no lo puedo sanar, pero Jesucristo que está allá sí lo sana. Tenga fe que puede ser sanado, tenga fe que el Señor puede multiplicar los alimentos en esta noche, tenga fe que un milagro puede pasar en esta hora, tenga fe que el Señor puede quitar la angustia que está abrumando su corazón y su alma. Amigo que está allá en este momento, tenga fe y crea que Jesucristo murió en el Calvario por usted para darle vida, porque aunque afligido y necesitado, el Señor todavía piensa en ti y piensa en mí. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Oh, yo siento aquí la presencia del Señor Jesucristo en esta hora. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, misionero William, por la invitación. Gracias, hermana Mónica, por estar allí. A todos los hermanos de Aruba, Dios les bendiga rica y poderosamente. Hermano Hernán Darío, Dios lo bendiga. Gracias por la palabra. Aunque afligido, pero el Señor se acuerda de nosotros. Aunque angustiados y necesitados, pero Él se acuerda de nosotros. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Hermano Hernán Darío, Dios lo bendiga. Queremos hacer una oración por usted, por su esposa, su familia y por la iglesia del Señor allí
en Santa Marta. ¿Qué sede es que es, hermano Hernán Darío? Bueno, estamos en Santa Marta, la iglesia del centro histórico. Estamos en todo el centro de la ciudad, muy cerca de la bahía, del puerto de Santa Marta. Amén. Vamos a orar por los hermanos de la sede del centro histórico. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Oremos, iglesia, y pidámosle a Dios que bendiga grandemente a nuestro hermano, su ministerio. Señor Jesús, te damos gracias. Oh Padre bendito, invocamos tu nombre, Señor. Oh Dios maravilloso, te ruego, bendice a nuestro hermano Hernán Darío, bendice su esposa.